Esta mañana vamos a comenzar una corta serie sobre la primacía de la verdad. La verdad de Dios revelada en su palabra. Escribiendo Pablo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia tiene una razón de su existencia. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. No hay otra razón por la cual estamos aquí sobre esta tierra. Hablando de los líderes de la congregación en el capítulo 3 de Timoteo, 1 Timoteo 3, Pablo habla sobre la importancia de que los líderes sean, además de ser irreprensibles, sean aptos para enseñar, versículo 2. La pregunta surge, ¿enseñar qué? Si la iglesia existe para sostener en alto la verdad de Dios, revelada en su palabra, los líderes de una congregación, los pastores de una congregación, se encuentran en ese lugar, puestos por Dios, para proclamar, para enseñar, para defender la palabra de Dios, la verdad de Dios. Hablándole a Timoteo en su segunda epístola, dice Pablo a Timoteo en capítulo 2, versículo 15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión ¿qué? La palabra de verdad. Una y otra vez el énfasis es la importancia, la primacía, lo vital de tener presente la verdad de Dios. Hace unos 2 años, tal vez un poquito más, se me hizo una entrevista en una revista protestante digital, que así se llama en España, y entre varias preguntas, la reportera me hizo esta pregunta. Me dice, Pastor Tolopino, en la actualidad desarrollamos nuestra fe en un mundo postmoderno y secular, donde la prima es el relativismo ético y la religión se oferta a la carta según las necesidades de la demanda. ¿Estamos en un momento de transición? Es la pregunta. Mi respuesta a esta mujer fue, bueno, no estoy seguro que estemos en un momento de transición. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento de desafío, le dije, en que la palabra de Dios ha sido dejada a un lado, y la iglesia ha sustituido la predicación por otras actividades que supuestamente responden a las necesidades y cambios culturales. ¿Qué ha sucedido? La iglesia contemporánea está tratando de satisfacer al consumidor al ofrecerles algo nuevo. La iglesia está reinventando su misión y propósito en esta tierra, basándose en especulaciones filosóficas, valores culturales contemporáneos y no contestando a la pregunta ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Porque ahí encontramos la respuesta. Siguió la entrevista y la conversación con esta mujer, y es obvio que la gente hoy, el mundo en que vivimos, tiene muchísimas distracciones, donde debemos, según las iglesias modernas, evangélicas modernas, debemos captar la atención y brindarles algo que les atraiga y les sea ameno. Por lo tanto, debemos crear programas, medios que sean acordes con este ritmo de vida y necesidades percibidas entre los que tratamos de alcanzar. Aunque esto suponga no basarse tanto en la Biblia, que es lo que las iglesias hacen hoy. Pero esa es una falsa presuposición. Si la Biblia es la palabra de Dios, revelada por Él, es su verdad, y su verdad nunca cambia. No hay duda de eso. La verdad de Dios es la misma en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier contexto social, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Él reveló su palabra, su verdad, en este libro que llamamos la Biblia. Y por lo tanto es importante que la iglesia se enfoque justamente en lo que Dios ha revelado, no en cosas que atraigan a la gente. Y ustedes saben que hay múltiples iglesias por ahí donde se les llama seeker friendly,
donde lo que se hace es tratar de entretener a la gente con programas, diversiones, música, algo divertido, de tal manera que ellos se sientan bien ahí. ¿Qué de la palabra? ¿Qué de la verdad? Nos enseña. Por temor a ofender y que los filigreses se dispersen. Las iglesias más grandes en Estados Unidos y en Latinoamérica, en África, son iglesias dirigidas por hombres que son maestros falsos. Estaba escuchando este fin de semana, creo que fue, sí, David Beltrán me contó que la iglesia más grande de Bogotá es una iglesia que tiene 40.000 miembros. Bueno, pero después hablamos quiénes son estos y quiénes son los que enseñan. Obviamente los que están dirigiendo esa iglesia son falsos maestros. La iglesia más grande en Estados Unidos, más de 30.000 miembros, está dirigida por una persona que definitivamente no es un maestro de la palabra. Entonces, sin duda vivimos en un mundo postmodernismo donde la verdad es relativa. No existe una verdad universal, una verdad que todo el mundo acepta, sino que la verdad es relativa. Lo que es verdad para ti tal vez no es verdad para mí, lo que es verdad para mí tal vez no es la misma para ti, pero vivamos juntos, estemos unidos. Y como veremos en este día, la unión, la unidad entre los creyentes no puede basarse sino en la palabra revelada, la verdad de Dios. Ustedes recordarán el relato de Lucas capítulo 10, donde el Señor Jesús está reunido en el hogar de Lázaro y María y Marta, y está hablando con estas dos hermanas, y cómo el Señor subraya esta verdad, la importancia vital de su verdad, con el comentario que le hace a María. Vean conmigo el versículo 38, Lucas 10, 38. Dice así, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Noten la prioridad de María, es importante de notar eso. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, al Señor, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. María había escogido escuchar, sentarse a los pies de aquel quien era el camino, la verdad y la vida. El mejor lugar en que un cristiano puede encontrar, o en el cual él se pueda encontrar, es bajo la instrucción de la verdad de Dios. La iglesia es el lugar donde todo cristiano debe siempre encontrar ese tipo de instrucción. Tristemente no es así. Pero veamos lo que la Biblia dice acerca de la verdad. Por ejemplo, algunos pasajes, simplemente se los menciono. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la verdad? Deuteronomio 32:4 declara que Dios es el Dios de verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:17. La Biblia es la Escritura de verdad, Daniel 20:21. La Biblia enseña que somos salvos por el conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. El Señor Jesús dijo que los suyos son santificados por la verdad, Juan 17:17. El Señor Jesús o la Biblia también nos enseña que somos juzgados por la verdad. Entonces, como iglesia, como cristianos, existimos para exaltar la verdad, porque es lo que Dios subraya. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Debemos gozarnos en la verdad, hablar la verdad, escuchar la verdad, manifestar la verdad, obedecer la verdad y como cristianos caminar en la verdad. Son todas frases que proceden de pasajes bíblicos acerca de la verdad. Entonces no hay duda que la verdad es vital.
Y como vamos a ver, es vital para la salvación de las almas y es vital para la santificación de los que han sido redimidos. Y con esto como trasfondo, ahora vamos al texto para esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias a Segunda de Juan. Estaremos enfocando nuestra atención en los versículos 1 al 4. Segunda de Juan. Una corta epístola, un solo capítulo. Y comienza Juan diciendo lo siguiente en su segunda epístola. Cerca de Apocalipsis, por ahí. La van a encontrar. Dice el versículo 1 de segunda de Juan. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, que estará con nosotros para siempre. Noten la promesa, la verdad, si está en nosotros, estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz sean con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me alegré, dice el versículo 4, al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. ¿Notaron eso? 5 veces en 4 versículos. Juan utiliza la palabra aletheia, que es la palabra griega que se traduce verdad. Juan, quien había escrito en Juan 8, las palabras que leímos en el momento devocional, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El tema central de esta corta epístola es la verdad. Juan vivía, era controlado y motivado por la verdad que le había hecho a él libre. Juan escribe esta epístola para llamarnos a vivir en la verdad, en un mundo obviamente dominado por la mentira. Este es el mismo énfasis que también encontramos en su tercera epístola, que está una hojita, una página adelante. Si pueden ver ustedes su tercera epístola, cómo comienza de esta manera. El versículo 1, el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo, no es lo que dice Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Notaron eso? El énfasis. Un pastor se regocija, un pastor fiel a la palabra se regocija cuando las ovejas, los hermanos, los creyentes andan en la verdad. Dice el versículo 8, ¿sí?, de esta epístola. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Veremos eso un poquito más adelante. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Noten que lo que dominaba la mente, el corazón de Juan era la verdad. En contraste a la verdad, vivimos en un mundo dominado por la mentira. Y el padre de mentira. La gente en general son mentirosos, ¿no es cierto? Los políticos mienten. Los abogados mienten. La gente en general vive una mentira. Si nos remontamos a nuestra experiencia antes de venir a Cristo, que es la verdad, piensa en qué te caracterizabas. Tal vez eras un mentiroso. Y qué triste es ver cuando hay creyentes que juegan con semi-verdades, juegan deslizándose en el terreno de las mentiritas veniales, como si existieran tales cositas. Cada vez que hablamos de mentira o incluimos algo falso, nos metemos en el terreno de aquel que es el padre de mentira, Satanás, el diablo mismo. Dice 1 de Juan, estamos todavía en Juan, viendo lo que él enseña, en 1 de Juan 5, vayan a la primera epístola, ya al final de la misma, el versículo 19, dice Juan, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
Ven eso, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús describe a este maligno en el capítulo 8 de Juan, en el Evangelio, de esta manera. Pasaje que leímos en la lectura devocional. Hablando del diablo, él dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mundo vive en el contexto y bajo la influencia del padre de mentira, del mentiroso, del diablo, de Satanás, del engañador. Todos términos refiriéndose a la misma persona. Los que pertenecen al diablo creen y hablan la mentira y viven una mentira. Pablo dice en 1 Timoteo 6:5, no tienen que buscarlo, lo leo nada más, que la gente en general, aquellos que están dominados por el maligno, están privados de la verdad. Capítulo 2 Timoteo 3:8 también dice que se oponen a la verdad. 2 Timoteo 4:4, apartarán sus oídos de la verdad. La gente en general sigue al mentiroso, al padre de mentira, viven una mentira, dicen mentiras y se creen mentiras. Y viven en ese círculo. No entienden ni abrazan la verdad, porque según 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, otro nombre dado a Satanás, el maligno, el príncipe de las tinieblas, todos nombres del diablo, el padre de mentira, según el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No solamente que están muertos en delitos y pecados, insensibles en su espíritu a las cosas de Dios, sino que el mismo diablo ha cegado sus entendimientos para que no crean el Evangelio. Entonces el mundo, podemos ver, está dividido en dos grupos de personas. No hay un tercer grupo, no hay un grupo intermedio. Los que viven en la verdad y los que viven en la mentira. Los que son del diablo y los que son del Señor. Los hijos del maligno y los hijos de Dios. La mayoría de la gente se encuentra en ese contexto. Son hijos del diablo. Por eso el Señor le dijo a aquellos que le escuchaban, los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la gente hoy, ese es el mundo hoy. Ahora, como hemos observado, ya lo mencionamos hoy, la función de la iglesia en medio de este contexto de mentira se resume en 1 Timoteo 3:15, donde Pablo escribe, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, existe para sostener, ser columna de la verdad. Si la iglesia abandona la verdad, que es lo que la iglesia evangélica en general ha hecho, o aquellos que se llaman evangélicos, si la iglesia abandona la verdad, la iglesia cesa de ser la iglesia de Jesucristo, que es tristemente la condición de la mayoría de las iglesias hoy. Se llaman cristianas, representan según ellos a Jesucristo, pero no enseñan, no trazan la palabra de Dios, hacen cualquier cosa, un montón de cosas para justamente apetecer o satisfacer, mejor dicho, las necesidades percibidas de la gente o lo que la gente busca en una iglesia. Y se les da lo que el consumidor desea. Esa es la función de la mayoría de las iglesias hoy. La iglesia de Cristo, sin embargo, existe para sostener, ser columna de la verdad. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, aquí en 1 Timoteo 3, quien se encuentra como pastor, ustedes recuerdan, en Éfeso. La ciudad de Éfeso era conocida por su impresionante templo a la diosa Diana, Diana de los Efesios, como la conocemos ahí en Hechos. Y la ciudad de Éfeso tenía como monumento principal justamente este
templo erigido a la diosa Diana, 127 masivas columnas de mármol cubiertas con oro y piedras preciosas sostenían a este edificio. Y esta estructura obviamente simbolizaba y era un monumento a un sistema de religión falsa. Justamente está representando lo que leímos de Juan. El mundo está bajo el control del maligno. Toda religión que no es la cristiana es una religión falsa. Y la mayoría de la gente se encuentran bajo el control del maligno y el error y la mentira. Y es justamente lo que aquí tenemos. La gente adoraba a la gran diosa Diana. En contraste a ese monumento a la mentira, al error, Pablo se dirige a Timoteo y le dice, miren, la iglesia de Jesucristo, en contraste a ese monumento, existe para ser columna y sostén de la verdad. Y los que leyeron eso y los que escucharon esas palabras en el contexto de Éfeso entendieron perfectamente lo que está diciendo Pablo. Claro, a la luz de lo que tenían ahí. ¿Se entiende? Ese es el propósito y función de la iglesia en toda época, toda cultura, en todo contexto social. Defender, erigir, levantar en alto la palabra de verdad. Y si la iglesia pierde eso, la iglesia ha perdido su misión y razón de su existencia sobre esta tierra. Qué triste, ¿no? Qué triste ver que la mayoría de las iglesias han perdido su brújula. No saben para dónde van. ¿Por qué? Porque han dejado la Escritura, que es la autoridad final y la respuesta final sobre todo tipo de fe, credo o práctica cristiana, y se han entregado a hacer múltiples cosas que no tienen nada que ver con la palabra y han abandonado su misión. Y cuando eso sucede, están ahí la gente reunida, un montón de gente, la mayoría de estas. No hay diferencia entre esa iglesia y un club social. Porque no hay diferencia. Como iglesia estamos en esta tierra para proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. Es la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo estar absolutamente comprometida con la verdad de Dios en la Escritura. No hay otro compromiso más importante que ese. La iglesia no tiene otro mensaje, sino el mensaje de Dios en su palabra, la verdad revelada en su Escritura. Y como dije, esta verdad es la verdad que salva al pecador y la verdad que también edifica, santifica al creyente. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3. Pablo le recuerda a Timoteo el versículo 15 lo siguiente, que desde la niñez, 2 Timoteo 3:15, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Noten que es el medio, las Escrituras, la verdad de Dios revelada en su palabra, es el medio que Dios utiliza para presentar el Evangelio de tal manera que el creyente, una vez que ha sido iluminado su mente y su corazón, la persona venga a salvación en Cristo Jesús. Pero es por medio de la palabra. No es en un vacío. No es simplemente que la gente va caminando y un día se le prende la lamparita. Así no funcionan las cosas. Fíjense que lo que dice Pedro, 1 Pedro 1, 23, acerca de la función de la palabra, la verdad de Dios. Pues habéis nacido, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo es que llegamos al conocimiento del Evangelio? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Santiago dice casi lo mismo. Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, dice así, en el ejercicio de su voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, llegamos al nuevo nacimiento por medio de la palabra de verdad. O sea, que Dios utiliza su palabra, su verdad, la verdad del Evangelio para traer salvación. Y eso se encuentra en la Escritura.
No se encuentra en una religión pagana, no se encuentra en filosofía, no se encuentra en libros de sabiduría humana, se encuentra solo en la palabra. Y no solamente eso, sino que Pablo continúa diciendo en el versículo 16, todavía estamos en 2 Timoteo 3, Pablo continúa diciendo en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Noten eso, toda escritura es inspirada por Dios, del mismo aliento de Dios. Literalmente dice exhalada de Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios cumple sus propósitos. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y cada uno de estos 4 efectos, noten, enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia, tienen que ver con el elemento o la parte, el poder santificador de la palabra. Entonces la palabra de Dios es vital para traer salvación y es vital para edificar al creyente, hacerle crecer en su conocimiento de Dios y su relación con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega, tu palabra es verdad. Entonces, repito, no hay nada más importante en la vida que el conocimiento de la verdad de Dios. No hay cosa más importante. Así que si usted ha venido a esta congregación pensando que iba a encontrar un poco más de salsa, tal vez algo más animador, y de repente se sienta en medio nuestro y lo que escucha es siempre la Biblia, siempre la Biblia, siempre la Biblia. Aquí pura Biblia. ¿Saben por qué? Porque la instrucción de la palabra de Dios a aquellos que predican su palabra es eso. No tenemos otro libro. Este es el único libro que consultamos. No hablamos de filosofías, no hablamos de arte culinario, no hablamos de cosas excitantes, hablamos de la palabra de Dios. Porque es lo único que Él utiliza para conversión de la gente y transformación de los creyentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. La iglesia verdadera siempre se ha comprometido con la verdad en medio de persecución, en medio de tormentas, el rechazo, la aflicción. La iglesia genuina se ha aferrado a la verdad de Dios y miles a través de la historia de la iglesia, entre paréntesis, han perecido, han pagado con sus vidas el costo de ser fieles a la verdad. Es que estamos comprometidos con lo que Dios ha dicho. Es su verdad. Quiero que pensemos en esta realidad. Dios ha exaltado su palabra, la verdad revelada, al nivel de su nombre. Noten lo que el salmista nos dice en el Salmo 138, versículo 2. El salmista expresa esto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, noten esto, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Noten que Dios ha elevado su nombre, el Todopoderoso, el soberano del universo, ha elevado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. ¿Ven eso? Entonces la primacía de sostener y ser columna de la verdad no es algo secundario. Esa es la misión de la iglesia. Y noten que cuando exaltamos la verdad de Dios en su palabra, exaltamos su nombre. Y cuando no lo hacemos, menoscabamos su nombre. Que es lo que la mayoría de las iglesias hacen. Menoscaban el nombre de Dios. Lo achican, lo hacen pequeñito. Porque no exaltan su palabra. Como iglesia aquí, en el lugar donde el Señor nos ha colocado, existimos con ese solo propósito de ser columna y sostén de la verdad. Esa fue la misión de la primera iglesia, es la misión de la iglesia hoy y es la misión de la iglesia hasta que el Señor venga por ella. Este era el peso y preocupación del apóstol Juan cuando escribe su segunda epístola, en la que observamos cómo Juan subraya, el tema de la verdad a la luz del contexto en que estos creyentes vivían, que era un contexto de mentira. Ambas epístolas, la segunda y la tercera, están epístolas cortitas, son como una tarjetita de postal, una tarjeta postal, pero donde Juan encapsula la verdad de Dios en una manera singular, menos de 30
unas 300 palabras cada una. La primera escrita fue la primera de estas dos fue escrita a una dama cristiana, y la segunda fue escrita a un hermano que se llama aquí Gallo. No es el nombre más bonito del mundo, pero así se llamaba el pobre hermano. Pero estos son dos ejemplos clásicos de correspondencia en el mundo greco-romano en el cual está escribiendo Juan. Y aunque Juan, su nombre no aparece en ninguna de las dos epístolas, la Iglesia ha atribuido el ser autor a Juan a través de los siglos. La Iglesia, las epístolas fueron escritas al final de su vida, cuando yo era viejito, yo también, pero ya era viejito Juan, lo cual me anima, ¿sabe? Porque uno cuando ya no puede hacer muchas cosas todavía puede escribir. Bueno, si le da la mente para escribir. Pero aquí tenemos a Juan posiblemente entre 85 y 90 años de edad escribiendo estas epístolas. Se encuentra exilado allá en la isla de Pasmo posiblemente. Así que voy a buscar una islita por ahí, tal vez Catalina, algo así, para ir a escribir. Ahí está Juan escribiendo sus últimas, 3 epístolas. Y Juan escribe estas cartas para proteger a los creyentes de la amenaza de falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, es obvio. Ahora la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué es que Juan escribe estas dos últimas epístolas a individuos y no a la iglesia en general? Una pregunta lógica. Él ya ha escrito su primera epístola a la iglesia universal, pero sus dos últimas epístolas fueron dirigidas a individuos. La pregunta es ¿por qué? Creo que la explicación se encuentra en la práctica de la primera iglesia. En esos días, el evangelio se transmitía, se expandía a través de predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad, de lugar a lugar. Y estos predicadores no podían llegar al Holiday Inn, no podían llegar al Hilton, no podían llegar al Marriott, no podían llegar ni siquiera a Motel 6. Lo único que había eran los hogares de los creyentes. Entonces ahí se hospedaban, predicaban el evangelio, continuaban en su predicación y iban a otro lugar. ¿Y se hospedaban dónde? En la casa de otros creyentes. Ahora, la hospitalidad era una práctica de los creyentes en esos días y por supuesto es la parte de la enseñanza del Nuevo Testamento a la iglesia hoy. Es obvio. Pero el punto es que estos predicadores del Evangelio iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, predicaban y hermanos les hospedaban en sus casas. Y era la práctica común de la iglesia en esos días. Pero es el deber de la iglesia cristiana en general. Noten lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad. Noten eso. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles. Estamos ante la antesala de la conferencia de pastores. Y estamos pidiendo que por favor aquellos que quieran hospedar y deseen hospedar a hermanos, por favor háganlo porque todavía hay necesidad. Creo que hay una necesidad todavía en esa área. Así que por favor abran sus casas. ¿Quién sabe si no hospeden algún ángel? No, de estos hermanos sabemos quiénes son, pero no son ángeles. Son hermanos en Cristo, pastores que necesitan hospedaje, pero no son ángeles. Bueno, el punto es que la práctica de la iglesia era hospedar. No solamente eso, sino que Pablo también instruye a los creyentes, a nosotros, en Romanos 12, versículo 10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y ahora el versículo 13, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué interesante, ¿no? Es una característica cristiana el ser hospitalario, hospedar a los necesitados. Los creyentes tenían en esos días y nosotros tenemos que hospedar cuando hay necesidad. Y particularmente en esos días de conferencia tenemos esa necesidad. No siempre, pero de vez en cuando sí la tenemos. Así que estamos contentos, agradecidos al Señor que muchos de ustedes han abierto sus hogares para eso. Ahora, en esos primeros años,
Los predicadores del Evangelio, como dije, necesitaban hospedaje por parte de los creyentes. Y noten lo que Juan dice en su tercera epístola, en el versículo 6. Vayan a la epístola que sigue, la cartita que sigue. Versículo, comenzando con el 5. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Está hablando al hermano Gallo. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Ven? Hospédalos, atiéndelos y que continúen su viaje. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, el amor del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Qué interesante esa frase. ¿Por qué razón? No todos podemos ir a predicar el Evangelio, pero todos podemos cooperar con la verdad, asistiendo, acogiendo, hospedando, sosteniendo a los que Dios llamó a predicar el Evangelio. El Señor llama a ciertos hombres a predicar su palabra. El resto de la iglesia coopera en esa misión, apoyando a esos individuos. Más, Pablo nos dice en 1 Timoteo 3 que la hospitalidad es uno de los requisitos para ser anciano en una iglesia, para ser pastor en una iglesia. Dice, versículo 2 del capítulo 3, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Noten eso, lo que viene. Hospedador, apto para enseñar. Y como ustedes pueden imaginarse, esa práctica cristiana en esa época fue un imán para atraer también falsos maestros que ambulaban de lugar en lugar haciéndose pasar por maestros de la verdad, estableciéndose en casa de cristianos, viviendo de la bondad de estos y utilizando esta virtud cristiana para propagar mentiras. Ese es el contexto de la epístola, aquí en segunda epístola de Juan. Explotaban a los cristianos usando o abusando de su amabilidad, de su hospitalidad, y se metían en esas casas para sacar lo que podían y enseñar, desparramar sus mentiras. Por esta razón es que Juan dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Cuidado, dice Juan, tenemos que tener un filtro, no podemos aceptar a todo el mundo. Es muy posible que esta hermana, la señora escogida, versículo 1, que aquí se menciona, desapercibidamente había hospedado a algún falso maestro y tenía que ser advertida. Y Juan dice, miren, existe un criterio para hospedar a un predicador. Que éste predique la verdad, que éste se apegue a la doctrina apostólica, que su enseñanza se alinee a la doctrina cristiana revelada. Esta es una advertencia porque el versículo 7 dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, noten esto, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. O sea, no es cuestión, dice Juan, de aceptar y hospedar a cualquier persona que se presente como mensajero de Dios, porque a lo mejor es un fraude. Entonces tenemos que tener cuidado. Veamos primero qué es lo que enseña y luego abrimos nuestro hogar. Ahora, ustedes no van a tener ese problema cuando vengan estos pastores para la Shepherds Conference. No vengan ustedes con mi libro, ¿y tú qué te crees? ¿Y tú qué crees? A ver, y ponerle el libro enfrente, porque eso sí sería un poco violento, ¿no? No, hasta que no sepa lo que crees, no te dejo entrar. No, eso no lo hacemos, porque estamos garantizándole a ustedes que los que van a hospedar son hombres de Dios, ¿ok? Así que no se preocupen de eso. Pero el punto es que uno debe ser hospitalario, pero con un filtro, con cuidado.
Porque otra vez Juan repite, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa. No le recibáis en casa. Pues el que le saluda aún participa en sus malas obras. Durante esta época, sin embargo, era esencial para la extensión del Evangelio que los creyentes demostraran hospitalidad a aquellos que genuinamente proclamaban el Evangelio. Dios había hecho posible la expansión del Evangelio por medio del Imperio Romano a través de lo que ellos llamaban la Pax Romana, o sea, la habilidad. Roma había establecido un sistema de caminos y comunicación a través de todas sus provincias que era ejemplar, carreteras, caminos, y porque Roma había hecho eso, los creyentes, ahora los predicadores itinerantes podían viajar de un lugar a otro con bastante facilidad. Era una red de caminos y protección militar en estos caminos que había facilitado el ministerio de predicación itinerante de muchas personas. Pero junto con los genuinos también iban los falsos. Eso facilitó el movimiento de falsos predicadores también. Y la doctrina siempre se presenta en el Nuevo Testamento como la prueba de fuego de la comunión cristiana. Cuidado a quién recibimos. Cuidado a quién recibimos. No existe ningún beneficio en estar jugueteando con lo que es error. No debemos permitir el error en la iglesia, no debemos permitir que el error, lo que es falso, se introduzca en los hogares de creyentes. Hoy no hay predicadores falsos itinerantes que van, de vez en cuando aparece uno o dos, conocí a uno en particular. Pero hoy se introducen ¿cómo entran a nuestros hogares? No vienen a la puerta y ustedes ya saben, los que vienen a la puerta los sábados ya saben qué decirles, pero ¿cómo se meten? A través de la televisión, a través de la radio, a través de la literatura. Son falsos maestros que se meten en las casas. Cuidado con lo que toleramos en la televisión, aún llamada cristiana. Porque no todo lo que brilla es oro. Exactamente, no todo el que predica el Evangelio realmente es un siervo fiel al Señor Jesucristo. Entonces, cuidado. El filtro es: escuchen lo que enseñan y recíbanlo en base a lo que la palabra dice. Si no enseñan lo que la palabra enseña, hay que evitarlo. Simplemente rechazarlo. Entonces, otra vez volviendo a nuestro tema general, la posesión de la verdad es el elemento más importante para la salud de cada iglesia, de cada cristiano. Si la iglesia pierde la verdad o la deja a un lado, como estamos observando, pierde todo y ya no sirve como iglesia, por lo menos como función de ser columna y sostén de la verdad. Por eso es la preocupación continua de Juan y aquellos que predican el Evangelio de que la iglesia sea fiel a la palabra de Dios. En Romanos 16, 17, Pablo exhorta a esta congregación con estas palabras: os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque tales son esclavos no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Qué interesante. Se presentan como oradores, mucha labia, aparente piedad por afuera, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo que está hablando aquí. Estábamos escuchando el testimonio de un individuo esta semana pasada aquí en la iglesia que es sobrino de uno de estos falsos maestros hoy. Y nos contaba acerca de la falsedad y la farsa que estas personas viven. Viviendo en opulencia cuando la gente aún que da ofrendas son pobres, pero viven no como Cristo. No son esclavos del Señor Jesucristo, son esclavos, como aquí lo dice Pablo, de sus propios apetitos. Pero por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Todos estos tipos son sostenidos por gente que son ingenuas. Porque si supieran la verdad, jamás darían
un penny a estos sinvergüenzas. Si tú te encuentras en una iglesia guiada por engañadores, sal de ese lugar. Y aquí me dirijo no a ustedes, sino me dirijo a personas que nos escuchan por el internet, que en este momento nos están escuchando en vivo, algunos. Si tú eres parte de un grupo o afiliación que ha abandonado la verdad del Evangelio, sal de ese lugar. La verdad y la mentira son absolutamente incompatibles. Es como la luz y las tinieblas, como el aceite y el agua, no se mezclan. Escuchen las palabras del apóstol Pablo. Esta es su posición en cuanto a la verdad del Evangelio. Gálatas 1, 8 y 9. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que habéis anunciado, que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, dice Pablo, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea que otra vez anatema, 2 veces. El sostener la verdad, el ser columna y estándar de la verdad implica ser absolutamente intolerante con lo que es mentira, lo que es falso. No ganamos nada jugueteando con el error. Es tu decisión. ¿Qué es lo que te importa? ¿La verdad de Dios o la opinión humana? Que entre paréntesis, esa fue la motivación de escribir el libro ¿Y tú qué crees? Forzar al lector a pensar en qué basas tus credos, en qué basas tus acciones, en qué basas tu fe, en qué basas lo que haces. ¿En la palabra de Dios, que es la verdad revelada, o en opiniones tuyas personales o opiniones de alguien o algún concepto totalmente humano? ¿Qué? ¿Tú qué crees? Cualquier persona que proclama otra cosa fuera de la verdad es absolutamente, dice Pablo, anatema, es maldita. Y cierto, porque una persona que enseña falsedad está mandando a gente al infierno, lo cual lo constituye en una persona maldita. Aún debemos apartarnos, enseña esto Pablo, noten, de llamados hermanos que demuestran una conducta desviada de la verdad. Noten 2 de Tesalonicenses 3:6. 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Ven lo que dice? Cuidado, aún con los hermanitos. Noten el versículo 14. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, o sea, la verdad revelada, señalad a tal persona, señalad al tal, y no os asociéis con él para que se avergüence. Más aún, si alguien persiste en una conducta opuesta a la verdad, nos instruye Pablo que esa persona debe ser disciplinada. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. 2 de Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Ven la comparación que está haciendo Pablo? No puede existir comunión entre un cristiano y la mentira. Continuamente el Nuevo Testamento nos exhorta a separar la verdad de la mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Busca cómo engañar por medio de falsos maestros y literatura falsa y medios masivos de comunicación enseñando lo que es falso. ¿Por qué? Porque el enemigo busca destruir almas. Un cristiano debe dedicar su tiempo y energía no a leer y consultar error o cosas falsas. No hay ningún beneficio en eso, sino dedicarse a la verdad. Dedicarse a la Escritura, dedicarse a lo que Dios ha revelado. Dice el salmista en el Salmo 1, recuerdan ustedes, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿se acuerdan? Está su delicia, y en su ley medita día
de día y de noche. Ahí está la bendición. La vida es corta. ¿Por qué siquiera gastar un ratito con aquello que sabemos que es falso? Algunos que se encuentran en iglesias donde se enseña una doctrina torcida, se quedan ahí aunque saben que lo que se enseña es error. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Yo he escuchado este argumento, se me ha dicho a mí, Henry, es que ahí están mis amigos, ahí me he criado, si salgo van a pensar mal de mí. Pregunta, ¿son estas razones bíblicas? Respuesta, no, en absoluto no. Entonces, ¿por qué tolerar una situación donde uno es expuesto a falsa doctrina, tu familia es expuesta a falsa doctrina, solo porque ahí está el ambiente conocido? La falsa doctrina siempre corrompe, siempre turba. Por esta razón, Pablo exhorta a Timoteo como siervo de Dios. 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Noten lo que el error conduce o lleva a la ruina. Sino que, versículo 15, lo conocemos bien procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Noten lo que está diciendo Pablo, es que si vas a ser aprobado como obrero de Dios, ocúpate en entender y estudiar y trazar con precisión la palabra de verdad. El versículo 16 continúa diciendo, evita palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven eso? Uno no gana nada y pierde mucho estando expuesto al error. Así que, ¿por qué permanecer ahí? Como conclusión, en el versículo 21, Pablo dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas, Pablo? Bueno, todo eso que contamina, palabrerías vacías, filosofías humanas. Si uno se limpia de estas cosas, dice Pablo, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra, que es la meta de todo siervo de Dios. Todo eso nos sirve como trasfondo, lo que hemos visto hasta ahora, para ver lo que Juan nos va a estar enseñando en el resto de los versículos. Juan dice, yo amo la verdad con todos aquellos que conocen la verdad, me gozo en saber que los creyentes andan en la verdad, y el mensaje de esta epístola es la primacía de la verdad. Esta epístola es, como dije, una tarjeta postal, comparado, por ejemplo, con Romanos, pero es un llamado a contender ardientemente por la verdad, como diría Judas 3. De todas las cosas que debemos proteger en el ministerio, en la iglesia, la más importante de ellas es la verdad de Dios. Su nombre va en juego. Sin esta verdad no tenemos derecho a llamarnos iglesia, ya que el conocimiento de la verdad, otra vez lo decimos, salva al pecador y santifica al creyente. Entonces la defensa de la verdad es crítica, no es algo secundario al ministerio, es vital.